Los pequeñitos de 12 para abajo con sus maestras pueden pasar a su clase. Algo muy lindo que he visto que estaba siendo preparado para ellos. No solamente está el pastor Tomás, pero su esposa también, Janine, que está a su par. Así que seguro que vamos a tener chance de un saludo de ella en algún momento este fin de semana. Pero en esta noche, pastor Tomás, adelante. Queremos oír la palabra de Dios. Amén. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Qué gran tiempo nos concede el Señor este fin de semana. Realmente siempre es bueno apartar esta clase de tiempos con la familia, ¿verdad? Quiera el Señor concederle eso cada año, porque es una gran bendición en verdad. Reciban el saludo de los hermanos allá de nuestra iglesia local, Iglesia Cristiana Oasis, en la ciudad de Santo Domingo, de cada uno de los hermanos y de los pastores de la iglesia también que están orando por ustedes y por este tiempo que vamos a tener aquí juntos. Realmente me acompaña mi esposa, Yanini, la mayoría, bueno, de la iglesia del pastor Amado la conocen, pero los hermanos de las otras iglesias que están aquí probablemente no la conozcan. Ponte de pie, mamá. También mi hijo Josué, allá está, Josué, saludo. Muy bien, hermanos. Qué gran tema. Ani es mi hija, pero Ani ya... ¿Qué vamos a hacer? Es de ustedes, ¿verdad? Es mía y es de ustedes. Así que en esta primera noche quiero invitarles a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 2. Vamos a estar hablando de la familia estos 2 días, también el domingo con la ayuda del Señor, y de aquel que es el diseñador de la familia natural y también de la familia espiritual, su iglesia. Y quiero comenzar contándole una historia real que la revista Life, cuando existía, por allá por el 1965, un 14 de mayo, trajo un artículo respecto a un hecho que ocurrió en una de las plantas de Henry Ford. Y la revista Life habló de ese hecho que ocurrió allí y que involucraba a un ingeniero alemán y una de las grandes mentes eléctricas del siglo XX, llamado Charles Stedman. La revista cuenta que uno de los generadores diseñado por Stedman para la planta de Henry Ford había estado teniendo problemas. Así que ellos trataron de resolver el problema, pero nunca pudieron dar con el problema. Así que Henry Ford llamó a Stedman para que pudiera ayudarle a identificar cuál era el problema de este generador de un gran tamaño que no funcionaba correctamente. La revista cuenta que Stedman fue, pidió una escalera, pidió un pedazo de tiza y subió con la escalera y pasó un largo rato escuchando el generador. Y después de un tiempo hizo una marca con la tiza
en un lugar del generador y mandó que de ese lugar quitaran exactamente de ese punto 16 vueltas de la bobina. Tras hacer el arreglo, el generador volvió a funcionar perfectamente. Así que Stedman le hizo una factura a Henry Ford en el 1965 por $10,000, lo cual provocó un escándalo a Henry Ford, quien le llamó y le dijo: mira, mis ingenieros dicen que tú no hiciste gran cosa, subiste la escalera y marcaste. A mí me gustaría que tú me dieras un detalle de lo que tú hiciste y por qué tanto dinero. A lo que Stedman le hizo una factura detallada con 2 renglones. El primero, marca de tiza, $1. Saber dónde ponerla, 9,999. Eso es lo que nosotros vamos a mirar en estos 3 días. Nos vamos a acercar a aquel que es el diseñador de la familia, de nuestra familia natural y de nuestra familia espiritual. ¿Por qué no oramos y pedimos la dirección del Señor? Padre, te damos gracias, Señor. Como dice el salmista, qué bueno y qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Te damos gracias. Gracias por congregarnos aquí como uno solo, Señor. Gracias porque podemos adorarte, alabarte y exaltarte. Y gracias, oh Señor, porque podemos abrir las Escrituras y exponernos a ellas, sabiendo, oh Señor, que tú habrás de enseñarnos como solo tú lo sabes hacer. Pedimos gracias, Señor, que tú nos concedas gracia para poder, oh Señor, hablar tu palabra como es digno de ti. Que tú nos concedas gracia para que nuestros corazones puedan recibirla como lo que ella es, la palabra de Dios. Ayúdanos, oh Señor. Mira que muchos de nuestros hermanos han venido de sus trabajos, largo camino, y están cansados. Ayúdales, fortaléceles, anímales para que puedan recibir todo tu consejo. Amén. Nosotros te lo pedimos por Jesucristo. Amén y amén. Miren conmigo aquí en Colosenses capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante. Porque quiero que sepan qué gran lucha tengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Espero que con esto sean alentados sus corazones, unidos en amor, para alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo, estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. La necesidad de la iglesia local, la iglesia de Dios. Amados, vivimos en un tiempo que pudiéramos definir la era de muchos creyentes, pero de pocos pertenecientes.
mucha gente que afirma creer en Dios, pero que no creen en el Dios que ama y que supervisa a la iglesia. Evangélicos sin iglesia. Son un número extraordinario. Es un grupo cristiano creciente, cada vez más creciente, en muchos países. Pertenecen a todas las iglesias locales y a ninguna. Ya no quieren la iglesia local. ¿Por qué? Porque están decepcionados, o porque entienden que no la necesitan, o porque creen que pueden vivir una relación con Dios aparte de la iglesia, o porque aún viven vidas egocéntricas, centradas en ellos mismos. Pero quizás el grupo más creciente son los que asisten a la iglesia, pero no están comprometidos con ella. Estos no son ustedes ni yo. Me refiero a otras personas. No tienen sentido de compromiso con la iglesia local. Pero, amados míos, como vamos a mirar en estos 3 días, el cristianismo bíblico es un cristianismo comunitario. El cristianismo es comunidad. Y esto es vital que nosotros podamos comprenderlo. La fe cristiana es comunitaria, no es individualista. No se diseñó para que se viva en aislamiento, se diseñó para que se viva en comunidad. La fe bíblica crea comunidad, donde los diferentes se unen en un punto central. Este es Jesucristo el Señor. La fe cristiana no es una ideología meramente, no es una filosofía, es algo personal. Sí, es algo personal, pero que se vive en comunidad. La fe cristiana genera encuentros como este que nosotros tenemos hoy. Genera vínculos entre los que son distintos, judíos, griegos, el rico, el pobre, el docto, el indocto, el negro, el blanco, el extranjero, el local. Esta es la fe cristiana. La sociedad que nos rodea a nosotros es una sociedad que genera vínculos, relaciones entre iguales. Entre iguales. Un mundo cada vez más dividido por género, por razas, por clases, por ideología. Y en medio de esta sociedad, la familia de Dios resplandece como luminar en la oscuridad. Es de ella que Jesús declaró: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es la prioridad imperiosa de Jesús. Esta es la gran prioridad de Jesucristo, por la cual murió, por la cual se entregó, por la cual derramó su sangre. Su iglesia, su novia, es su amor. Por ella se entregó. Y es a ella que Él está construyendo. Y un día, nos dice la Escritura, que se la habrá de presentar a sí misma como una novia ataviada para su marido. Sin mancha, sin arruga, una novia preciosa en toda su gloria. No es un privilegio que tú y yo seamos parte de la familia de Dios. Formamos parte de la familia de Dios, no solo por nuestra elección, pero por sobre todo por la elección de Dios mismo.
Este es un gran honor que el Señor te ha dado a ti y me ha dado a mí. La iglesia tiene supremacía delante de los ojos de Cristo sobre cualquier otra institución que Él haya creado. Mateo nos narra, los evangelistas también, que en medio de la enseñanza de Jesús, en un determinado momento, alguien interrumpe. Era María y sus hermanos quienes estaban fuera, su familia natural, donde él se había criado, con los que él había compartido. Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablarte. Pero dice la Escritura que Jesús respondió al que le informó: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo: miren, aquí está mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Es decir, su familia. Está diciendo, esta es mi verdadera familia. Es decir, sus discípulos. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio tan grande ser la verdadera familia de nuestro Señor! ¡Aleluya! Somos el pueblo de Dios. Pedro le dice a los creyentes, ustedes son el pueblo de Dios, una nación santa, un pueblo singular, un pueblo comprado, un pueblo escogido por Dios, un pueblo que alcanzó misericordia para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Somos lo más querido por el Señor, más que cualquier pariente humano, por cercano que fuera. Como define la Escritura la iglesia. Hay muchos aspectos que pudiéramos mencionar, obviamente no tenemos el tiempo, pero le mencionaré algunos. La iglesia es la única institución que el Señor prometió construir y bendecir. La iglesia es la más preciosa asamblea sobre la tierra, la más preciosa asamblea sobre la tierra, por cuanto Cristo la compró con su propia sangre. La iglesia es la proclamadora y protectora de la verdad divina. Ella es protectora, columna y baluarte de la verdad. Así le dijo Pablo a Timoteo en el capítulo 3, verso 15. Esto te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Pablo le dice a Timoteo, esta es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es el lugar principal para la edificación y el crecimiento espiritual. Amados míos, por mejor comunión que podamos tener de manera individual, de manera apartada y aislada, nunca tendremos la edificación que Dios da solo en su iglesia. No hay forma de poder ser edificado, nutrido de parte de Dios sin ella. Es el lugar principal para la edificación y el crecimiento espiritual. Es en ese contexto de la iglesia que Dios le da pastores, que Dios le da obispos que velen y que cuiden por sus almas. ¡Qué privilegio! Velen por ella, le dice Pablo a los pastores y obispos, porque Cristo
los puso allí. Velen por su rebaño, el cual Él ganó por su propia sangre. Él nos da pastores que velan, que cuidan por nuestras almas, que nos ayudan, que nos enseñan, que nos instruyen. Un Cristo exaltado a través de la iglesia. Y es en ese contexto que Pablo le escribe a los colosenses. Una iglesia que no lo conoció. Una iglesia la cual él personalmente no plantó. Pero Pablo, noten conmigo, fortalece esta iglesia muy joven, estando él mismo en prisión. Y Pablo inicia y le dice, estoy peleando una dura batalla por ustedes. Estoy peleando por la iglesia, por ustedes, por mis amigos, por mis hermanos. Pablo está preso en Roma cuando escribe esto. ¿Cuál es la batalla que Pablo está librando? Quiero que sepan que gran lucha tengo por ustedes. ¿Cuál es la lucha que Pablo puede estar teniendo estando preso? Es la lucha de la oración. Él está batallando por esta iglesia en la oración y deseando ardientemente que esta iglesia pueda crecer y ser conformada conforme a Jesucristo. Él se encuentra en una situación que no puede hacer más que orar. Lo que no podía hacer por sí mismo, se lo pide a Dios en oración. Gran batalla. Y él usa una metáfora atlética para describir su profunda preocupación por la iglesia, por los hermanos, como un padre amoroso, como un padre que está batallando por su familia natural. ¿Cuál es el propósito de Pablo? Es ver y llevar a la iglesia a la madurez en Cristo, de modo que puedan reflejar a Cristo y rechazar las falsas enseñanzas. Traigamos a memoria cómo le escribe a los tesalonicenses. Con ellos sí vivió, con ellos sí anduvo, con ellos también sufrió. Le escribe a los tesalonicenses, una iglesia local, y les dice, más bien demostramos, 1 Tesalonicenses 2:7, ser benigno entre ustedes. Y usa dos figuras familiares. La primera, como una madre, le dice. Fuimos tiernos, benignos entre ustedes como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. No está mandando una carta independiente a una familia independiente, a un creyente independiente. Está mandando una carta a una familia espiritual, a la familia de Dios. Teniendo así un gran afecto por ustedes, nos hemos complacido en impartirle no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados por nosotros. Y en el versículo 11 usa otra metáfora traída de la familia. Y ahora se asemeja a un padre y le dice, ¿saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre lo haría con sus propios hijos? ¿Cuántos padres hay aquí? Como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvieran, ¿cuál es el propósito? Como es digno de Dios, que los ha llamado a su reino y a su gloria. ¿Y de dónde viene esta ternura? ¿Y de dónde viene este amor? ¿Y de dónde viene este cuidado? Viene del Señor de la iglesia, del dueño de la iglesia, de la cabeza de la iglesia, el cual es Jesucristo.
Amén. El atalaya sobre su iglesia. Se pasea, dice Juan, cuando escribe a las 7 iglesias en medio de las iglesias. No tiene que ver con iglesias grandes o iglesias pequeñas. Tiene que ver con la santidad, la pureza de su iglesia, con el amor de su iglesia. Y por eso es importante que podamos mirar en esta noche cómo Dios ve su familia. Pablo le menciona 5 metas a los colosenses, o señales que anhela ver en ellos, por lo cual está orando como una familia espiritual, para lo cual lucha por ellos. El primer aspecto, que sean una iglesia valerosa y animada. Pablo habla y pide para que sus corazones sean alentados, corazones animados. Aún aquellos que no le han visto, yo espero que ustedes sean alentados en sus corazones, dice Pablo. Esta nueva comunidad en Cristo tiene en ellos al Cristo viviente. El desaliento no debe ser parte de esta comunidad, aunque muchas veces lo es. Pero Dios diseñó su cuerpo y su familia para que ellos sean alentados, animados, no desalentados. El desaliento hace que la familia se paralice. El desaliento hace que la familia busque respuesta en otros lugares. Por eso Pablo les dice, yo les escribo, yo quiero que ustedes estén alentados, que sus corazones sean confortados. La palabra que usa Pablo aquí es la palabra parakaleo, que quiere decir algunas veces consolar y otras animar, pero siempre incluye la idea de capacitar a una persona para que enfrente con confianza y coraje alguna situación difícil. No con desaliento, sino con ánimo y con coraje. Eso es lo que quiere decir Pablo cuando dice que quiere que sean alentados de corazón. Pablo quiere que esta iglesia sea llena de fuerza, de coraje, de tal manera que le pueda permitir sobrepasar cualquier situación. En sus corazones, dice Pablo, y esto incluye todo el hombre interior, incluye sus mentes. Pero en segundo lugar, Pablo quiere que ellos estén tejidos en amor. Tejidos en amor. Noten la expresión que usa Pablo. Espero no solo que sean alentados sus corazones, sino que sean unidos en amor. La palabra allí es entretejer en amor. Tan entretejidos que no puedan ser sueltos. Ustedes, yo anhelo que sean, que el amor los una de tal manera que no pueda haber individualismo, sino que puedan ser una familia bien pegada, bien unida en amor. Pablo quiere, y la iglesia del Señor, eso es lo que debe ser, una iglesia en la que sus miembros están entretejidos en amor. Dice la versión NTV, que estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Si yo preguntara en esta noche, ¿qué es lo que nos une? Si la respuesta es que somos latinos, respuesta mala. Que estamos en Atlanta, mala. Que nos parecemos, mala. Que hablamos un mismo idioma, malo. Esto no es el punto aquí. No.
unidad, entretejido. Unidad no es uniformidad. La iglesia es como un equipo. Pero Pablo dice que solo ese amor que emana del corazón puede sostener la clase de unidad que Cristo quiere. Ya lo había reconocido a ellos en el capítulo 1, versículo 4. Le había reconocido que ellos tenían amor los unos por los otros. Dice el versículo 4 del capítulo 1, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis todos a todos los santos. En la medida en que los creyentes nos encontramos y nos conocemos íntimamente, crecemos en ese amor y en ese sentido de familia. Miren, estos tiempos son tiempos especiales que Cristo usa para unirnos más en su amor. Pablo desea fortalecer las cadenas del amor que los mantienen unidos. Pudiéramos pensar, nosotros estamos entretejidos por nuestras convicciones bíblicas. Bueno, sí, por el entendimiento de ciertas doctrinas o ciertas verdades, sí. Pero la convicción y el entendimiento que no están fundados y abonados por el amor son estériles y vacíos. Pablo habla de un ingrediente más esencial que los mantenga unidos, y ese es el amor. Así le escribió a los corintios. Los corintios tenían todo, dones espirituales, de tal manera que nada les faltaba, les dijo Pablo. Pero a ellos fue que le escribió la máxima, capítulo 13 de Corintios. Si entendiera todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Así que es el amor lo que ensambla la familia de Dios. Es el amor lo que entreteje la familia de Dios en una unidad perfecta. A los mismos colosenses, Él le declara esta verdad en el capítulo 3. Y sobre todas estas cosas, le dice Pablo, vestíos, ¿de qué? De amor, que es el vínculo perfecto. No puede existir una verdadera iglesia sin este amor que los une. El sistema de gobierno de una iglesia local es importante. La predicación expositiva es muy importante. El orden de los cultos es muy importante. El liderazgo es muy importante. Los dones espirituales son muy importantes. Pero nada de eso es más importante que aquello que los entreteje y que es el amor. Nada. Pudiéramos tener todo lo otro. Y si no tenemos eso que nos une, carecemos de todo. Es la señal bíblica por excelencia que identifica a la iglesia verdadera. El amor a Dios y el amor los unos por los otros. Jesús dijo en Juan capítulo 13, en esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿En qué cosa? Si se tienen amor, ¿qué? Los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos. Él pudo agregar muchas cosas, por la forma en que cantamos, por la manera en que predicamos, etcétera, etcétera. Pero solo añadió un ingrediente. En esto conocerán que todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. El mismo Juan en su primera epístola
en el capítulo 3, versículo 14. Asemeja al nuevo nacimiento a amar. Y Juan dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Juan pudo haber dicho, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque creemos en nuestro Señor Jesucristo. Y lo dice. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Mire la señal que da Juan, porque amamos a los hermanos. Y lo pone en forma negativa. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Quiere decir que el amor es la más fuerte evidencia de que hemos nacido de Dios. Porque el nuevo nacimiento se hace evidente por medio del amor que produce al Señor y a su pueblo. Alguien dijo, cuando muere el amor, muere la iglesia. Y estoy totalmente identificado con esto. No se puede llamar iglesia de Cristo donde carece de amor. Este amor se expresa. Se expresa. No a través de la liturgia, no, este amor se expresa en obras y acciones amorosas, los unos por los otros, los unos por los otros. No, Pablo no está diciendo que la familia de Dios es una familia que está siendo amada por su liderazgo. Pablo no está diciendo que la familia de Dios es amada por sus pastores, no. Pablo está diciendo que están entretejidos todos por el amor. ¿Cuánto anhelan esto? Y anhelan crecer en este amor. Este amor es más importante para la familia de la fe que cualquier don espiritual que podamos tener. Es entretejidos en amor que nos servimos, ¿qué? Unos a otros. Es entretejidos en amor que nos cuidamos y velamos unos por otros, que nos animamos unos a otros, que nos apoyamos unos a otros, que nos aconsejamos unos a otros, como una familia, nos amonestamos unos a otros, como lo que somos, la familia del Señor. ¿Cuánto han podido experimentar eso en su iglesia? Qué bendición, hermanos míos, qué bendición. El saber que somos parte de la familia de Dios y que estamos, ¿qué? Entretejidos en amor. Pero en tercer lugar, Pablo anhela, desea que esta familia sea equipada con toda clase de sabiduría y de conocimiento espiritual. Y esto se da en ese vínculo. Noten, unidos en amor, alcancen. Unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Unidos en amor, alcancen. No es unidos en amor de manera individual, alcancen. No, unidos en amor como asamblea, como cuerpo, alcancen. ¿Que alcancen qué? Una plena riqueza. Que alcancen toda la riqueza que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Una iglesia local equipada con toda clase de sabiduría espiritual. Nosotros no vamos a encontrar esto de manera personal, de manera individual, de manera independiente, por nosotros mismos. Esto se alcanza en el contexto de la iglesia local.
de la iglesia local. Separados de ese contexto, no vamos a alcanzar esto. Porque esto Dios lo imparte en la iglesia local. Es allí que Él da a la familia suya esta riqueza, esta comprensión. Cuando no tenemos esta comprensión precisa de Cristo, todo está apagado. Es como conducir sin rumbo. Es como andar con un GPS dañado. Mi esposa y yo fuimos a una conferencia en Indiana y nos dijeron que nos tocaba hospedarnos en un lugar, y ese lugar se parece un poco aquí a Atlanta, pero es más abierto. Así que cuando íbamos para la casa donde el GPS nos guiaba, nosotros no sabíamos ni siquiera dónde estábamos. De repente, en medio de una finca grandísima, llena de maíz por todas partes, oscurísimo, el GPS dice: has llegado a tu destino. Has llegado a tu destino. ¿Y dónde que vive este hermano? Esto es lo que pasa cuando no comprendemos, cuando no tenemos comprensión de Cristo. O como el que sube con una cuerda, pero no sabe quién está sosteniendo la cuerda. Está subiendo, pero se está muriendo del miedo, porque no sabe quién está arriba sosteniéndola. No es así. Pablo dice que esta riqueza de la iglesia está en su comprensión de la verdad de Dios. Esta riqueza de la iglesia está en su comprensión de la revelación de Dios. En Cristo, la revelación de Dios, que es Cristo. Ya Pablo lo había dicho en el capítulo 1, versículo 27. A esto Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Pablo quiere llevar a la iglesia y está orando para que alcance toda riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento del misterio de Dios, que es Cristo. Este misterio, noten, no es un mero ejercicio intelectual. No, Dios lo imparte. Implica la mente y el corazón. Lo imparte en la mente, en el corazón. No tiene que ver con nuestra capacidad intelectual. No, por eso Pablo dice que todo este conocimiento y esta sabiduría que Él quiere que se refleje en ellos están escondidas en Cristo. Noten, versículo 3. En quien, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Qué interesante. Es decir, este conocimiento y esta sabiduría no es de dominio público de la humanidad. Usted ha visto lugares que dicen patrimonio de la humanidad. Esto no es patrimonio de la humanidad. Esta riqueza de conocimiento y de sabiduría está escondida. ¿Dónde está escondida? En Cristo. ¿Y dónde Él la imparte? En su iglesia. En su iglesia. Me encanta el Salmo. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar, ¿qué? Los hermanos juntos y en armonía. ¿Ve? No hay individualismo ahí, hay una expresión de familia de cuerpo. O sea,
Obviamente podemos tener nuestros devocionales privados, pero eso no es lo que dice el Salmo. Mira cuán bueno es apartarse uno solo con Dios. No, mira cuán bueno y delicioso es, ¿qué? Habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí, ¿qué cosa pasa allí? Envía a Dios bendición, salvación y vida eterna. Toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento del misterio de Dios es impartido allí. Está escondido en Cristo. Toda esta sabiduría, dice Pablo, está escondida en Cristo. Pablo usa aquí la palabra apócrifos. Algo que está escondido a la visión común. Algo secreto. Pero que Cristo lo imparte a su novia, lo imparte a su familia. No está expuesto en libros humanos, sino en Cristo. Es un grave error pensar que la fuente de la verdadera sabiduría espiritual está en alguna otra parte. Está en Cristo, dice Pablo. ¿No es esta una bendición, hermanos? Eso es una gran bendición. Porque aún los hermanitos más pequeños que se congregan en una iglesia que no tiene a un John Piper de pastor, pueden alcanzar, pueden obtener la sabiduría y el conocimiento de Dios, porque no está en John Piper, no está en los prominentes, está en Cristo. Y Él lo da, no a iglesias locales, especiales, sino a su familia, donde quiera que esté reunida. ¿No es esto una bendición? Esto es una gran bendición. No necesitamos tener pastores prominentes. Ay, si Agustín nos pastoreara. No, ya los apóstoles no están con nosotros. No tenemos a Lutero, no tenemos a Agustín, no tenemos a Calvino. Podemos leer sus escritos, etcétera, etcétera. Pero Pablo nos dice aquí que el misterio y que esta sabiduría espiritual que equipa a la iglesia, que capacita a la iglesia, está escondida en fulano y más cual. Sino que está escondida, ¿dónde? En Cristo. Obviamente, todos estos hombres de Dios son usados por el mismo Cristo para bendecir a su iglesia. En Él están escondidos. ¿Cuántos tesoros dice que están escondidos en Cristo? ¿Cuánto? ¿El 70%? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Cristo. Pablo está diciendo que aparte de Cristo, los humanos y ninguno de nosotros podemos alcanzar, podemos conocer ni a Dios ni a sus propósitos, aparte de Él. Fue el mismo Cristo que dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien lo quiera revelar. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Así que en Cristo tenemos acceso ilimitado a los depósitos de la verdad. Todo lo que podemos saber de Dios y de sus propósitos se resume en Cristo. Y es Cristo quien abre los ojos de su iglesia, de su familia, para que podamos mirar estas riquezas que están en Él, en la medida en que nos acercamos a Él. Qué bendición, hermano. Número 4. Esta verdadera iglesia, nos dice Pablo, alcanza una disciplina militar. Tiene una disciplina. Las familias sin disciplina fracasan.
Las familias sin disciplina no alcanzan el propósito. Pablo está diciendo, yo no quiero que nadie los engañe. Verso 5, aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu. Yo me estoy gozando al ver que yo estoy viendo algo en ustedes. Al ver su buena, ¿qué cosa? Disciplina. Esta palabrita que su buena disciplina. Y número 2, la estabilidad o firmeza de la fe de ustedes en Cristo. Está lejos, Pablo está lejos, pero le han contado del buen orden que hay allí. Y él se está gozando, viendo el buen orden y la firmeza de los creyentes en Colosa. Es decir, esta es una familia que tiene estructura, esto es una familia que tiene una disciplina, un orden. Estas dos palabras trazan un cuadro claro. Son dos palabras de orden militar, estas dos palabras, las que se traducen por orden, habla de una fila o de una formación ordenada. Una fila o formación ordenada, como si fueran soldados. Un ejército disciplinado, en el que cada miembro tiene su lugar y está puesto allí y dispuesto para hacer lo que la cabeza quiere que haga y para obedecer lo que la cabeza quiere que obedezca. Y la palabra traducida por firmeza, que aparece allí, este teorema, habla de un baluarte sólido, impenetrable. Y eso es lo que somos llamados a hacer como familia de Dios. La familia de Dios también tiene un orden. Amén. ¿Hay orden en las familias naturales, sí o no? Hay un orden. Le decimos a los hijos, mira, espérate. Aquí no se hace lo que usted quiera. Aquí hay un orden. ¿Sí o no? ¿Qué pasa con la familia donde allá decimos, andan como chivos sin ley? Familias fracasan. Pero cuando hay un orden, en la iglesia del Señor hay orden. Y ese orden lo da el Señor. Ya lo veremos en otras predicaciones. Así que hay un orden disciplinado, hay una fe que está bien sólida, que está bien firme, como lo que se da en un ejército, en un cuerpo bien entrenado y disciplinado. Aprendemos en el Señor a andar en ese orden. Aprendemos en el Señor a caminar en ese orden y a crecer en ese orden. Esta iglesia, por último, anda en Cristo. Dice el verso 6, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Esta iglesia anda en Cristo, porque ha sido establecida en Él, anda en Él. Sus miembros deben caminar en Él, deben vivir sus vidas dependiendo conscientemente de Él. ¿Cuánto han en los aeropuertos? Hay ¿cómo se llama eso? Las escaleras, el camino que te mueve, ¿verdad? La escalera, la banda, camino. Usted va ahí, pero la banda, usted está caminando, pero la banda, ¿qué? Le lleva. Más o menos.
Cristo como camino. En ese andar caminamos y todo eso comienza en la conversión. Ese andar comienza allí. La iglesia local y esta familia no es algo de que la gente entra para apuntarse, para inscribirse, porque esto no es un club. No, no, no. Aquí se entra a través de Cristo y se anda en Cristo. Gloria al nombre del Señor. Entramos por Cristo y andamos por Cristo todo el tiempo hasta el final. Así que la vida cristiana va creciendo en Cristo, va madurando en Cristo. La longevidad no es prueba de nada. Podemos tener no sé cuántos años, pero eso no habla de nada, no habla de madurez. Pero la iglesia crece y sus miembros crecen estando en Cristo, bien conectados con Cristo, pasando tiempo con Cristo, escuchando a Cristo, leyendo a Cristo, estudiando a Cristo en el contexto de la iglesia local. Amén. Y obviamente también de manera personal. Lo vemos a Él, lo comemos a Él, caminamos con los ojos puestos en Él, que es nuestro Salvador, pero es nuestro Señor Jesucristo, sujetos a su señorío, como dueño de nuestras vidas, rindiéndonos a Él, siguiéndolo a Él, amándolo a Él, sirviéndole a Él. Fue a Él que el Señor le dio un nombre que es, ¿qué? Sobre todo nombre. Y Pablo termina diciendo que debemos caminar en él arraigados y sobreedificados, es decir, cimentados. Dos figuras. La primera, del área de la construcción, ¿verdad? Edificado. Un edificio que se levanta sobre un fundamento firme. ¿Cuál es el fundamento firme? Cristo. Edificado en él, arraigados en él. Un árbol que tiene sus raíces bien profundas. Es un suelo que recibe el sustento. Así la iglesia local está enraizada y recibe el sustento de Cristo, que es la fuente de su vida y de su fuerza. Gloria al nombre del Señor. Así que de la misma manera que esa casa que está fundada sobre la roca se mantiene firme en medio de las inclemencias, así también la iglesia local crece, andando en él, firmemente arraigada en él y edificada en él. Y Pablo termina diciendo, rebosando de gratitud, una familia que está llena de gratitud. ¿Cuántos están agradecidos? Este espíritu de gratitud es una marca de la familia de Dios. Estamos agradecidos al Señor, porque todo lo que somos y todo lo que tenemos se lo debemos al Señor. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta hora? Pablo dice que debemos rebosar en acciones de gracia. Esa acción de gracia constante es característica de la iglesia local, de la familia de Dios, de cada creyente en particular, rebosando de gratitud. Padre, te damos gracias en esta noche. Muchas gracias, Señor, por la familia de la fe. Gracias porque nos has puesto ahí, Señor. Gracias porque estamos ligados, oh Señor, por el amor. Gracias, oh Señor, porque estamos andando en ti. Porque tú eres, oh Señor, nuestro fundamento, nuestro camino, porque tú eres nuestro todo. Te damos gracias en esta noche
Porque tú nos has puesto en una familia, Señor, para guardar de nuestras vidas, para cuidar de nuestras vidas. Para que podamos velar el uno por el otro, animarnos unos a otros, aconsejarnos unos a otros. Te damos gracias, Señor, porque no estamos solos. Somos parte de tu cuerpo. Somos parte de tu familia. Ayúdanos, oh Señor, en estos 2 días a recibir todo lo que tú tienes para nosotros. Y te damos gracias. Sigue haciendo tú aquello para lo cual nos has traído a este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.